soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Se han publicado esta tarde los resultados preliminares de la segunda ronda del estudio de seroprevalencia que nos confirman que efectivamente en las últimas semanas el virus ha estado circulando muy poco, muchísimo menos que en las semanas anteriores en toda España y también en Galicia. Esta segunda ronda son análisis que se han realizado del 18 de mayo al 1 de junio y nos da un incremento muy pequeño en la prevalencia de anticuerpos IgG. Mientras que en la primera ronda, que fue a principios de mayo, había una prevalencia del 5% de la población, en toda España esto se ha incrementado ahora al 5,2%. Como veis, es un incremento muy pequeño. En Galicia también ha habido incremento, también pequeño. Teníamos a principios de mayo una prevalencia del 2,1% y ahora tenemos un 2,2%. Ha habido diferencias en las distintas provincias. Parece que la que más se ha incrementado es Coruña, mientras que en las otras han bajado. Yo creo que hay que esperar a que se publique el informe definitivo para saber lo que ha pasado aquí, porque probablemente esto se deriva de que en esta segunda ronda algunos de los pacientes que acudieron al primer análisis no han acudido a la segunda llamada, porque este es un estudio longitudinal en el que a los pacientes se les va a seguir durante más de mes y medio y se les va a hacer 3 análisis seguidos a aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Ya os comenté que es un análisis que está siendo seguido por la comunidad internacional porque está dando unos datos muy fiables. Esto se debe no solamente al diseño del estudio, sino también a la enorme participación que se está consiguiendo, mucho mayor que en otros países, lo que hace que sea mucho más fiable para poder ver qué es lo que está pasando. Bueno, como veis, seguimos en Galicia con una prevalencia muy baja, del poco más del 2%, pero estamos rodeados de provincias donde sí que la prevalencia es bastante mayor. Asturias no, tiene una prevalencia más baja que nosotros, pero Castilla y León tiene prevalencias bastante elevadas, del 6% y mayores a medida que nos acercamos a Madrid. Así que, bueno, será algo que tenemos que tener en cuenta cuando se incremente la movilidad en las próximas semanas. Y bueno, voy a seguir con Galicia. Va la cosa pues muy bien, muy controlada. Hoy solamente publican un nuevo caso diagnosticado ayer, 2 en total. En los últimos 7 días solamente 11 nueve casos. Veréis que eso nos coloca en la mejor situación de prevalencia 7 días de toda España. Aquí tenéis, bueno, estos son casos acumulados y estos son los casos asignados a cada día. Veis que hoy solo 1, ayer 2 y los 2 días anteriores 0. Son coletazos. Yo creo que esto es el resultado del sistema de seguimiento, porque es muy difícil que se detecten tan pocos casos solamente sobre la base de aquellos pacientes que acuden sintomáticos al médico. También quería comentaros que en el estudio de prevalencia se confirma que el 30% de las personas que han estado en contacto con el virus han sido completamente asintomáticos. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener las medidas de distanciamiento, porque aunque haya poco virus circulando, muchos de los que lo tienen no saben que lo tienen. Bueno, los test veis que van con esos picos, porque ahora mismo yo creo que la que está mandando en el sistema de recogida de muestras es atención primaria, y eso hace que durante el fin de semana pues se hagan menos test porque atención primaria no está enviando candidatos a testar. En cuanto a los fallecidos, bastante estable. Hemos tenido un fallecido ayer, alcanzando los 618, solamente 3 en los últimos 7 días. Y pues la evolución de los casos activos muy bien. Ayer se han dado muchas altas, más de 100. Eso ha hecho que estemos ya claramente por debajo de los 600 casos activos. Solamente queda una persona en UCI y 23 hospitalizados. Como veis, una evolución muy buena.
Sobre todo las altas se han producido en Vigo, es que ha habido un descenso importante de casos activos, pero en general han sido bastantes, más de 100, así que el descenso es de un 16%. También evolucionando muy bien las residencias, ya solamente quedan 23 casos activos. Se ha sumado un fallecido a las residencias, pero no es un fallecido reciente, es un fallecido que había fallecido en el hospital y se ha reasignado el origen a residencia, pero no es un fallecido de residencia. Y en España pues vamos bien y los datos yo creo que se van poco a poco ajustando. Ayer se diagnosticaron 195 nuevos casos, en total entraron en el sistema 334, pero veis que ya los datos siguen, bueno, no hay una corrección muy importante de un día para otro. Ayer también había alrededor de 200 y veis que no se ha corregido con los datos atrasados que se han introducido hoy. Entonces, bueno, veis que llevamos una evolución bastante buena en los 3-4 últimos días. También cada vez hay menos diferencia entre los datos diagnosticados el día anterior y los datos totales que se introducen en el sistema. Los diagnosticados en el día anterior lo tenéis ahí en azul y los naranjas son los totales nuevos que entran en el sistema. Veis que cada vez son más próximos. La flecha roja indica el cambio en la forma en la que se notifican los datos. O sea, al principio había pues mucha diferencia y ahora cada vez se va ajustando mejor. Y vemos también claramente cómo las incidencias se van disminuyendo, tanto la de 14 días como la de 7 días. En 7 días ya estamos claramente por debajo de 6. Bueno, en cuanto a las comunidades autónomas, bueno, aquí nos tenéis Galicia con un solo caso diagnosticado ayer y la incidencia de 7 días más baja de España, 0,41. En cuanto a las que peor van, bueno, pues tenemos el caso de Ceuta, pero es un brote específico que ha hecho que se incremente mucho en estos últimos días. Ha bajado bastante Cataluña, que está ya solamente en 10, veis, muy parecido a Madrid. Mientras que la incidencia 14 pues estaba significativamente más alta, casi 30 frente a 21, ahora están las dos muy parejas. Y seguimos teniendo el problema con las dos Castillas, que también tienen una incidencia a 7 días bastante elevada. El resto de las comunidades van todas bastante bien. Madrid sigue metiendo bastante ruido en el sistema y además con datos cada vez más extraños sobre los que yo no encuentro explicación. Por ejemplo, hoy Madrid da 87 diagnosticados ayer, con un total de 69.236. Pero desde que el resto de las comunidades han cambiado la forma de comunicar, pues Madrid ahora los datos que publica no se parecen a nada a los que publica el Ministerio. Hasta ese día eran absolutamente idénticos, pero desde el día en que se ha cambiado el resto de las comunidades, pues ellos parece que van un poco por libre y además reportan peores datos que los que da el Ministerio. Pues aquí veis, el Ministerio dice 69.200 y ellos dicen 69.900. 87 dice el Ministerio y, bueno, dice el Ministerio porque Madrid así se lo dice, pero sin embargo ellos publican 104. En fin, veremos a ver si alguien nos explica qué es lo que está pasando con esos datos. Bueno, y también algo interesante que publica ahora el Ministerio es el número de sospechosos diarios que se están evaluando, que es muy elevado. Y esto es el resultado de la activación de los servicios de seguimiento en atención primaria. Podéis ver que llegan durante los días de semana, fin de semana no, obviamente, pero durante los días de semana están haciendo alrededor de 10.000 test de seguimiento de personas que llegan en atención primaria con síntomas leves o a sospechosos o a posibles contactos, ¿no? Eso es lo que va a garantizar que al incrementarse la movilidad vamos a poder contener posibles brotes. En cuanto a la situación internacional, pues más o menos igual. Veis que vamos de nuevo muy parejos con Italia. Reino Unido sigue ahí cercano a los 2.000 nuevos contagios diarios con una incidencia de 47. Alemania pues también sigue con un número bastante constante, alrededor de 300. Y Francia tiene muchos altibajos. Parece que últimamente, en los últimos días, parece que como si hubiese un incremento. Pero son datos que suben y bajan demasiado. Es difícil hacer el seguimiento. Sin embargo, pues os quería comentar, y yo os lo he comentado todos estos días porque es un país que sigo con muchísimo interés, es lo que está pasando en Suecia. Ayer dieron más de 2.000 nuevos contagios, estaban alrededor de los 200
han hecho una corrección importante. Parece ser que de estos 2.200, aproximadamente unos 700 son del día anterior, el resto también son atrasados, pero estamos hablando de una incidencia de las más altas de Europa, casi alcanzando Rusia. Y además con una tasa de letalidad muy importante, prácticamente igual que la de Italia o la de España, y teniendo en cuenta que es una población bastante menos envejecida que la nuestra. Bueno, la situación es tan grave. Ahora mismo Worldometer da más de 1.000 contagios otra vez para el día de hoy. Y bueno, la situación es tan grave que ya han salido en prensa tanto el gobierno como el director de emergencias sanitarias pues pidiendo disculpas por la equivocación que fue no aplicar medidas de distanciamiento y confinamiento. Eso es algo que la epidemiología decía claramente que iba a pasar. Y ya para acabar, la situación en el mundo, bueno, pues ya estamos por encima de los 6,5 millones y los fallecidos acercándose a los 400.000. Estados Unidos lleva una tasa muy, muy constante, de alrededor de 20.000 diarios. En el mundo son ahora unos 120, 130.000 diarios. Estados Unidos sigue muy, muy constante en 20.000. Pero Brasil se dispara ya por encima de los 28.000 en los últimos 2 días, aquí lo veis, superando claramente el medio millón. Bueno, son dos países que también han seguido una estrategia bastante distinta del resto y pues lo están pagando y seguirán pagándolo si no toman alguna medida drástica para corregirlo. Ahora ya es difícil cuando la bola de nieve es tan grande. Bueno, y así es. Esto es todo por hoy. Veis que la situación en Galicia es excelente. Estamos en muy buena situación para entrar en fase 3 el lunes. Yo estoy segura de que vamos a pasar. Y nada más, de todas formas, acordaos que todavía hay virus ahí fuera y hay que tener cuidado. Hasta luego.